y alumnas, tengan ustedes muy buenas tardes. Todos vuelven. Estamos ahora con quinto de secundaria y tengo aquí en mis manos las ciencias sociales, la relación de los alumnos del área de ciencias sociales. Muy bien, uy, qué bonito. Un 90% de alumnos que están haciendo llegar sus actividades ya desarrolladas, salvo, no voy a decir nombres, pero ya ellos saben perfectamente si están trabajando o no están trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos, salvo 7 alumnos y alumnas. Ya saben en su conciencia quiénes son los que están trabajando muy bien en forma responsable y puntual, que los felicito, y quiénes son los que están demorando. Porque habrá seguramente algún problema. ¿Sí? Todo el mundo tiene problemas. Todos nosotros tenemos problemas, por supuesto. Y para eso tenemos que ser muy cautos para aprender a resolver los problemas. ¿Sí? Por supuesto. A ver si esos alumnos que faltan, que no han hecho llegar todavía sus trabajos, háganlo, porque estoy pensando ya tomar un pequeño examen para el bimestre. Sí, ya les doy la fecha, cuándo debo de darles las preguntas y cuándo deben de subir ustedes al toque. No va a ser mucho tiempo, sino puede ser, por ejemplo, día del examen, fecha de entrega. Aquellos que entregan de forma puntual y responsable van a tener su nota. Y aquellos que no presentan y son irresponsables también tendrán su nota. Por eso les estoy avisando. Pónganse al día, los que no están cumpliendo, pónganse al día para agarrar y puedan tener pues algún promedio dentro de mi área. ¿Me han entendido? Gracias. Ahora, ¿dónde nos vamos? A la unidad 3. El Perú. El Perú entre dictaduras y democracia. ¿Qué cosa viene a ser la dictadura? ¿Qué cosa viene a ser la democracia? El Perú. Momentos de dictadura y democracia. Ese es el título de la unidad. Subtítulo: América Latina durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo fue América Latina durante la primera mitad del siglo XX? Oposición a los gobiernos oligárquicos. ¿A qué se llamaron gobiernos oligárquicos? Ese, señores, pertenece al gobierno de la oligarquía. Gobiernos oligárquicos. Yo puse un ejemplo hace años. Llamé a 4 alumnos adelante y le dije a cada uno de ellos: tu economía está en un gran desarrollo. Tú tienes un gran poder económico. Tú eres un terrateniente. Tú eres un gran empresario y formas parte de la oligarquía. Vives en San Isidro, en Miraflores, o vives en Zamora. Por ahí viven pues, los oligarcas, los hombres que tienen un gran poder económico. ¿Sí? Y llegan al poder, ya sea al Congreso o al poder ejecutivo. Unos 4, 5, 6, con lo que manejaban ya nuestro país.
gobierno de la oligarquía. No solamente en el Perú, sino también en los países de América Latina. Había grandes oligarcas. Y después de la oligarquía viene el populacho, el populorum. ¿Sí? Así como ahora mi amigo Ricardo tiene como el 75-80%, ese es el populismo, pues, y no me van a decir que no. Así como mi amigo Guillermo Billinghurst, entre el año 1912-13, ¿qué sucedió? Empezó a bajar el precio de todos los productos en el mercado. Ese es el gobierno popular. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Sí? Oposición a los gobiernos oligárquicos. Había gente, había políticos que estaban en contra de la oligarquía, en contra de los gobiernos oligárquicos en América Latina. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué estoy en contra de esos gobiernos oligárquicos? Por la hegemonía ejercida por este gobierno. Factores. Por la hegemonía ejercida por este gobierno. Hegemonía, eran hegemónicos. Y el pueblo, la ciudadanía, no estaba de acuerdo con eso, con esa hegemonía. Este sistema político fue cuestionado por movimientos políticos y sociales. ¿Ya ves? Esto de ser hegemónico, te ganas la antipatía. Si eres un hegemónico y todo sobrado por tu poder económico, te ganas la antipatía. ¿En dónde? En tu distrito, en tu provincia, en tu región, en tu país. Y eso se da por movimientos políticos y sociales. Los gobiernos oligárquicos insistían en restringir la participación del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. ¿Ya ves? Ese era el pensamiento de los gobiernos oligárquicos en el Perú y en América Latina. En restringir la participación del pueblo. Hay que darle ciertas funciones nada más, pero funciones de calidad, trabajo de calidad para solucionar problemas de calidad, no. Eso lo hace el gobierno oligárquico. La formación de la clase obrera. Subtítulo, ¿cómo es esto? Teníamos que organizarnos para ir en contra de la oligarquía, pues. Para realizar algunas actividades, algunas acciones, para elaborar proyectos, se tiene que organizar, pues. Para que haya entendimiento, para que haya participación y para que a las finales se decidan, pues, ¿qué acciones? La formación de la clase obrera. Acciones para formar la clase obrera, para que vaya en contra de la oligarquía. Los dirigentes de los trabajadores obreros, ¿acaso no formaron su sindicato? Antes no se llamaba gremios. ¿Se acuerdan o no? Y yo les he contado a ustedes varias veces. Algunas veces que voy a Huacho, hay una vivienda antigua de la época de la colonia, creo. Ahí dice un letrero bien grandote, gremios. Local, gremios. Ahí donde realizaban sus reuniones, pues. Después de los gremios vienen los sindicatos. Vamos a ver. El sector obrero, los obreros, empezaron a desarrollarse debido a estos factores, por su crecimiento demográfico, desde el punto de vista demográfico, por la industrialización que dio empleo al mayor número de personas, trabajadores, obreros. Y los obreros tenían cualquier cantidad de chamba porque la industrialización en los países de América Latina
ya estaba en praxis. Y cuando hay una empresa industrializada, se necesita cualquier cantidad de trabajadores, de obreros, y hay competencia entre los mismos obreros. Algunos han terminado su primaria, y algunos otros han terminado su secundaria, y algunos otros están de repente estudiando superior. Y los que ya están, entonces hay competencia entre ellos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del producto donde están trabajando en las fábricas, en las empresas. Y eso yo tengo conocimiento cuando trabajaba en Paramonga. Habían obreros que no habían terminado ni siquiera su primaria. ¿Qué sucedía? Ni secundaria. ¿Qué sucedía? La empresa contrataba a profesores para que estos profesores trabajen de 7 de la noche hasta las 9 en el mismo local de la empresa y daba facilidades a los obreros que no estaban así nivelados para que estudien y se puedan nivelar. Claro, eso es lo que se hacía. Entonces, factores, por su crecimiento demográfico, muy bien, había un gran crecimiento demográfico cuando hablamos del crecimiento de la población, pues, y el crecimiento de la población necesita satisfacer las necesidades humanas básicas de alimentación, de vestido, de vivienda, de educación y de salud. Por la industrialización que dio empleo al mayor número de personas. En Paramonga ya se había industrializado. Ahí está la fábrica de azúcar, utilizando las materias primas, la caña de azúcar. La consolidación de los sindicatos que plantearon demandas a sus gobiernos. Se organizaron los sindicatos. ¿Para qué? Para reunirse, para organizarse y reunirse en un lugar determinado para nombrar a quién, a sus dirigentes, perdón, a sus dirigentes sindicales. Claro, pues, el movimiento de reforma universitaria, acciones. No solamente se dio esta situación de la formación de sindicatos, sino en algunos países de América Latina, los universitarios también se organizaron. ¿Para qué? Para ir en contra, pues, de la oligarquía, del gobierno oligárquico, de repente en Argentina, de repente en México, de repente en Perú, en Chile. ¿Qué acciones? Movimiento de reforma universitaria. Ahí está. Acciones. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió en Argentina, en la ciudad de Córdoba? Los huelguistas querían que se modificaran los planes de estudio y el fin de la influencia clerical en la universidad. Planes de estudio tenemos que actualizar. Los planes de estudios anteriores ya no, tenemos que actualizar los planes de estudio. Uno. Y en segundo lugar, que no exista ya pues movimientos clericales o que no exista ya pues aquí los sacerdotes o el clero que están dándoles horas para que trabajen aquí. Esto es lo que dice. Y el fin de la influencia clerical en la universidad. Pontificia Universidad Católica del Perú, como un ejemplo. ¿Acaso no han tenido problemas para que no sea administrado por las autoridades religiosas? ¿Acaso en San Marcos también no había? Por supuesto. Demandas. ¿Cuáles fueron las demandas de los sindicatos o el sindicato que se creó en Córdoba, en Argentina? Estudiantes universitarios se organizaron para decirles, este profesor sí, este profesor no. Digamos, este curso, esta asignatura sí, esto no, etcétera, etcétera. Demandas fueron, ¿qué son demandas? Fueron
planteamientos o problemas que elaboraron ellos para reclamar ante la patronal, pues, una serie, un listado de peticiones que realizaban para hacerle llegar a la patronal, a la sede central, para que solucione esos problemas. Como por ejemplo, estamos solicitando la autonomía universitaria. Por eso así nomás no puede ingresar a la universidad los policías ni las autoridades si no tienen un documento oficial firmado por la autoridad competente. Estarían vulnerando la autonomía universitaria. No, no se puede ingresar así nomás a la universidad, señores de la policía, no. Tienen que tener una autorización de la autoridad superior. Querían la autonomía universitaria. Otro, el cogobierno de la institución universitaria. El cogobierno que haga un representante de los estudiantes para que hagan las coordinaciones con la autoridad máxima de la universidad. El acceso de los docentes a sus cargos por concurso público. Los profesores tienen que ser nombrados, decían, por concurso público. ¿Por qué a dedo? ¿Por qué si hay habido ciertas amistades ya tú te vas como catedrático a la universidad? ¿Por qué? Todos los catedráticos, los profesores tienen que ser nombrados por concurso público. Las cátedras paralelas, el ingreso estudiantil irrestricto, el ingreso estudiantil irrestricto y el reconocimiento de los centros de estudios, de estudiantes, perdón, reconocimiento de los centros de estudiantes. Estos fueron las principales demandas de los universitarios que se organizaron y se levantaron en Córdoba, Argentina, en 1918. Estos fueron sus demandas, sus pedidos que realizaron ellos ante el gobierno y las autoridades. Y ahí nomás viene la Revolución Mexicana. ¿Qué cosa viene a ser una revolución? ¿Y qué diablo viene a ser una rebelión? Y eso lo tienen que manejar ustedes en sus conversaciones, en sus diálogos que tengan, ya sea entre ustedes, en la casa, con la familia, en el colegio, en la comunidad. ¿Qué cosa es una rebelión y qué cosa es una revolución? Ya estás en quinto de secundaria, pues, y no friegues, hombre. La Revolución Mexicana, ya les dije, la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, la Revolución aquí en el Perú de Juan Velasco Alvarado. Revolución, no estoy diciendo rebelión. Hechos. Estamos en México. Miren los países que estamos visitando. ¿Sí? Porfirio Díaz gobernó México desde 1848 a 84 a 1911. Porfirio Díaz gobernó México de 1884 a 1911. Un gobierno, pues, de la dictadura. ¿Sí? Un gobierno de la dictadura. ¿Con cuántos años? Gobierno represivo, ¿ya ves? Un gobierno de la dictadura, un gobierno represivo. Tan solamente entre ellos se nombraban, dejaban el gobierno y volvían a ser nombrados los otros integrantes, entre ellos no los manejaban en México. ¿Qué sucedió en 1910? Aparecen los líderes. Aparecen los líderes. ¿Y a qué se llaman líderes? Los líderes van a ser preparados de antemano
Los líderes también son personas nacidas para esa situación. Claro que hay que ir perfeccionando en forma progresiva, hay que ir preparándolos en forma progresiva. No se necesita que esté en el primer lugar o en el último lugar. Un líder aparece en cualquier espacio de la comunidad, ¿sí? Aparecen los líderes como Pascual Orozco y Pancho Villa. Eso fue en la zona norte. Y en el sur aparece mi amigo Emiliano Zapata, los líderes, 3 líderes de renombre en México. Etapas de la revolución. La revolución tuvo 2 etapas de carácter político y de carácter agrario. Ojo, cuando hablo de agrario, te viene la reforma agraria. México ha sido uno de los países que han sobresalido, que sobresalieron en el aspecto de la reforma agraria. Bien implementado, bien organizado. Y el Perú tomó como ejemplo esa reforma agraria de México para aplicarlo aquí en el Perú. ¿Pero acaso no se fracasó? Nosotros hemos tenido la reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue copia fiel de Estados Unidos, perdón, de México. ¿Pero acaso no fracasó? ¿Por qué fracasó? No había gente preparada, pues. Y aparte de ello, los días viernes, los días sábados, somos ya dueños de la tierra, la reforma agraria, con banda de música, con cajas de cerveza. Somos ya de la reforma agraria. 2 personas, no sé de dónde salieron de Paramonga, ¿acaso no se fueron a Lima, a la sede central, a pedir dinero? Y cuando regresan en una camioneta, ¿acaso no se volteó la camioneta en Pasamayo? Y recién se descubre de que en una bolsa había cualquier cantidad de dinero, y cuando se pusieron a averiguar, oye, ¿y este dinero quién solicitó, quién pidió y por qué, quién mandó a él? Nadie sabía nada. ¿Y ahora qué? ¿Acaso no se fracasó con la reforma agraria? Aquí en el Perú. Tomó como ejemplo la reforma agraria de México, muy bien organizado, uno de los primeros en América Latina y en el Caribe. Política para terminar con la dictadura. Y agraria, transformar las estructuras de la propiedad en el campo. Con un modelo, un ejemplo, esa reforma agraria mexicana. ¿Qué sucede en 1916? Cronología. ¿Qué sucede? Una asamblea constituyente se reunió en Querétaro. Una asamblea constituyente. ¿Qué cosa viene a ser asamblea constituyente? Y saben ustedes, la reunión de los constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, pues. Y se promulgó el resultado de esta asamblea constituyente que se llevó a cabo en Querétaro, se aprobó en 1917 una nueva Constitución. Tenemos entonces la nueva Constitución. Nosotros tenemos nuestra Constitución y sabemos cuáles son las partes que contiene la Constitución. Y sabemos y conocemos el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución. Yo le pregunto a cualquier alumno o alumna de quinto de secundaria, ¿sabe? No me van a decir, la Constitución es un librito pequeño. No, es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes que contiene nuestros derechos y nuestros deberes. Y el primer artículo de nuestra Constitución dice bien claro, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Y como la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, actualmente el señor presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene que agarrar y amparar, defender a esta persona humana en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Tiene que proteger, tiene que defender a esta persona humana, porque la misma Constitución dice bien claro en su artículo primero, la Constitución dice, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por eso el Estado tiene que proteger a esa sociedad, a esa comunidad. Regresamos ahí a México. Políticas, ya estamos ya en la Constitución. La era del populismo latinoamericano. La era del populismo latinoamericano. Populismo en América Latina. ¿Cómo fue esta situación? Los ciclos de la economía latinoamericana fueron crecimiento del modelo primario exportador, crecimiento del modelo primario exportador. Vamos a producir para exportar. Vamos a producir para exportar. Eso fue el primer factor. Expansión del crecimiento basado en exportación e importación. Ya no solamente vamos a agarrar y exportar, sino vamos a importar también. Vamos a exportar y vamos a importar. ¿Qué vamos a exportar? Las materias primas, nuestros recursos naturales vamos a exportar. Y lo que producen allá, vamos a importar. Es decir, vamos a comprar los productos ya fabricados. Gran consumidor, Estados Unidos. Gran consumidor, Estados Unidos. Inicios de la industrialización, 1930-1960. Se dio la sustitución de importaciones. Eso se pregunta. ¿En qué consiste la sustitución de importaciones? Las materias primas vamos a producirlos aquí, vamos a transformarlos aquí en el Perú, por decir. Y vamos a fabricar lo que estamos importando, lo que estamos comprando de afuera. Vamos a fabricar aquí, para ya no estar importando, pues. Al contrario, fabricamos aquí esos productos y lo estamos exportando. A ese hecho se llama la sustitución de las importaciones. Ya vamos a exportar, ya no vamos a traer, ya no vamos a comprar, vamos a sustituirlo, esa actividad económica, vendiendo o exportando productos que comprábamos, que traíamos, que importábamos. A eso se denomina sustitución de importaciones. ¿Y esto se dio? Lo que pasa es que duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos somos muy pedilones. ¿Y por qué somos pedilones? En la empresa, en la fábrica, hay, digamos, una pequeña falla de algunos productos, no, o sea, algunos elementos de la corriente, por decir, o de las maquinarias, algunas fallas, por decir. Nunca somos capaces de agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que está fallando? El técnico, nada ahí. ¿Qué es lo que hace? Papá Estado. Papá Estado, ¿qué pasó? Se me ha esto. Hay que tener pues a un profesional, a un técnico de calidad. Somos muy pedilones. Somos muy pedilones. Eso es lo que
bajo. Cualquier situación ocurre en la empresa estatal, papá Estado. Importaciones, los países latinoamericanos se preocuparon por el desarrollo de la tecnología a fin de fabricar productos que importaban. O sea, vamos a fabricar productos que importábamos ahora, ya no vamos a importar, sino ya vamos a fabricar aquí productos que se importaban. Sustitución de importaciones. El desarrollismo fue una corriente económica. El desarrollismo fue una corriente económica cuyo objetivo fueron hacia dónde apuntó el desarrollismo. Fue la industrialización latinoamericana a partir de una mayor intervención del Estado. Mayor intervención del Estado en América Latina, en las acciones de planificación y gestión que intervenga el Estado. De la economía, como la nacionalización de las riquezas y los recursos naturales. Vamos a nacionalizar nuestras riquezas. Vamos a nacionalizar los recursos naturales. Hay que explotarlos nosotros para nuestra empresa. Y esto tuvo un gran desarrollo. Lo que los economistas lo han denominado el desarrollismo, una corriente económica que apuntaba al crecimiento y al desarrollo económico en los países de América Latina. Ahí nos quedamos. Les voy a dejar 3 preguntitas para que desarrollen y no lo dejen ahí para que lo haga el profesor. No, por favor. Primera pregunta. ¿Por qué la sociedad latinoamericana se opuso a los gobiernos oligárquicos y crearon gobiernos populares? ¿Por qué en América Latina, no estoy diciendo tan solamente que Perú, en América Latina, por qué nos organizamos en ese entonces para ir en contra del gobierno oligárquico? ¿Qué pasaba con el gobierno oligárquico? ¿Qué pasaba con la oligarquía? ¿Qué pasaba con esa gente, en el caso peruano, que vivían por San Isidro, por Miraflores, por La Molina, por San Borja? Políticos, economistas, arquitectos. 2. ¿Qué diferencia existe entre producción y productividad? ¿Qué cosa es la producción y qué cosa es la productividad? Eso lo hemos hecho. Ustedes tienen que recordar esa situación. Eso se pregunta en cualquier universidad del mundo. ¿Qué cosa es la producción y qué diablo es la productividad? ¿Qué cosa, cuál de estos dos es el que le corresponde, le conviene a un país? ¿La producción o la productividad? Ustedes tienen la respuesta. El Perú, ¿qué cosa es lo que más le conviene? ¿La producción o la productividad? Ustedes dirán, mis queridos alumnos y alumnas, están en quinto de secundaria y tienen la suficiente capacidad como para poder dar respuesta a esta pregunta. Y 3, durante los ciclos de la economía latinoamericana, economía en América Latina, se dio la sustitución de importaciones. Se dio la sustitución de importaciones, entre comillas. Explique esta acción. Está subrayado, la sustitución de importaciones. ¿Sí? Lo que les he dicho. Vamos a fabricar productos que estamos importando y vamos a sustituir esa importación. Lo vamos a agarrar y vamos a exportar. Vamos a venderlo.
lo que hemos estado comprando ayer, hoy vamos a venderlo. ¿Está claro? Eso ya está dentro del campo de la economía. Nos vemos. Chao. Gracias.